Tengan muy buenas noches, compañeros. Este día les vamos a hablar acerca de la nacionalidad, haciendo una comparación entre el país de Honduras y El Salvador. Vamos a abarcar temas como la forma de otorgar la nacionalidad, cuáles son las formas que se tienen, por qué medios y cuáles son los requisitos, dependiendo de cada situación, incluso la forma de perderla. Se dice que la nacionalidad por nacimiento y la naturalización en el ámbito internacional, como en todas las instituciones jurídicas, están sujetas a ciertos principios generales, los cuales son aplicados dependiendo cada sistema de Estado. Eh, Se aplican de distintas maneras, tanto en su forma, en su extensión y todo lo que abarca. Cada Estado lo aplica de acuerdo a su conveniencia, de lo que le conviene a sus ciudadanos. Ahora bien, cuando hablamos de principios, hay una serie de principios que, como bien ya lo mencioné anteriormente, no todos se aplican en todas las regiones, en todos los estados, sino que son de acuerdo a su conveniencia. El primero que tenemos es que toda persona debe tener una nacionalidad. Si bien es cierto, este principio se aplica, creo que sí, en todos los estados, en todos los países, puesto que la nacionalidad es considerada como un derecho. Anteriormente, en el derecho penal, una forma de castigo que se tenía era el destierro, lo cual involucraba que una persona quedaba prácticamente desprotegida por todos los estados y que nadie tenía la obligación de cuidar y de velar por sus derechos, era el castigo que tenía. Esa forma fue desapareciendo. Actualmente no la encontramos, sino que más bien vemos el derecho a la nacionalidad más protegido que nunca. El segundo principio es que ninguna persona debe tener más de una nacionalidad. Vuelvo y repito, no aplica para todos los estados y para todos los países. La justificación por la que este principio lo adoptan varios estados es cuando hay conflictos de guerra. Por ejemplo, un salvadoreño y un hondureño que tengan la misma nacionalidad o que tengan una doble nacionalidad otorgada por otro país, por decirlo así, y esos dos entran en guerra, se crea el dilema de a qué país va a servir, a qué país le va a prestar el servicio, en caso de que esto sea obligatorio, el servicio militar. Entonces, muchos prefieren no encontrarse en el dilema y otros lo buscan solucionar adoptando la nacionalidad de origen y que prevalezca sobre la otra. Toda persona puede cambiar de nacionalidad. Este principio está relacionado con el cuarto, que es la renuncia pura y simple de la nacionalidad no basta para perderla. Yo puedo cambiar de nacionalidad renunciando a la que tengo o simplemente si el país del que la voy a adoptar me lo permite, tener una doble. Puedo cambiarla, es mi derecho, pero debo manifestar la renuncia pura de este. Sin embargo, la renuncia pura y simple no basta, sino que se debe primero haber adoptado la nueva nacionalidad para poder renunciar a la que tengo actualmente. Si yo como salvadoreño deseo adoptar la nacionalidad hondureña, primero el Estado hondureño debe emitirme la carta de naturalización. Una vez esto sea todo el procedimiento legal y finalizado, entonces yo puedo, y el Estado salvadoreño debe aceptar mi renuncia a esto. Mientras tanto, no puede simplemente aceptar mi renuncia mientras no se me haya establecido una nueva, porque esto se hace para evitar que una persona quede apátrida. El quinto principio es la nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente en el extranjero. Como todos conocemos de que, por ejemplo, en El Salvador, que se dice que es salvadoreño por nacimiento, el hijo de padre o madre salvadoreño, este principio se refiere justamente a eso. Llega hasta los de padres a hijos, no va de generación en generación, sino están residiendo por lo menos en el país. No es de que solo porque mi abuelo fue salvadoreño, yo voy a ser salvadoreño. Simplemente no va de generación en generación, sino hasta padres o madres e hijos. La nacionalidad adquirida puede ser revocada. Hay diferentes circunstancias por las que el país que otorga la nacionalidad puede revocarla, puede autorizar la pérdida de la nacionalidad. Son situaciones que se van a estudiar dependiendo cada país un poquito más adelante.
toda persona puede recuperar la nacionalidad perdida. Un punto importante es de que en algunos países, si no por decir en la mayoría, la nacionalidad se pierde cuando se ha ido a residir nuevamente al país de origen por cierto tiempo. Cada país tiene un diferente tiempo que permite la ausencia dentro del territorio. Este se puede volver a adquirir o se puede recuperar en caso de que se haya perdido bajo ciertas justificaciones que también la ley de cada país va a poder establecer y que se deben cumplir. Los dejo con mis compañeros. El artículo 22 de la Constitución de Honduras expresa que la nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento y por naturalización. El artículo 23 explica a quienes se considera hondureños por nacimiento. Pero aquí lo vamos a dividir por jus solis y jus sanguinis. Entre los jus solis, que a los que se refiere el artículo 23, tenemos los nacidos en el territorio nacional, pero tenemos la excepción de los hijos de los agentes diplomáticos. También tenemos los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra hondureñas y los nacidos en naves mercantes que se encuentren dentro de las aguas territoriales de Honduras. Y tenemos también a todos los infantes que sean de padres ignorados, los cuales sean encontrados dentro del territorio de Honduras. Y tenemos dentro de jus sanguinis a los nacidos en el extranjero que son hijos de padre o madre hondureños por nacimiento. Según la doctrina, por la naturalización puede ser de dos clases. Está la individual y está la colectiva. La naturalización individual se subdivide en voluntaria y en semivoluntaria. La voluntaria es aquella que se solicita el consentimiento de la persona interesada, ya sea por medio de un apoderado, que es lo más común, o también ya sea personalmente. Está la semivoluntaria, que es aquella que es el resultado de todos aquellos actos que son voluntarios, pero que los fines son distintos, pero que todos estos actos conllevan a una secuela legal. En este caso de la semivoluntaria podemos poner como ejemplo a todos aquellos deportistas que tienen que ser nacionalizados porque tienen que representar al país de la selección. Y está la forzada, que es aquella que el Estado le impone a las personas sin contar con su voluntad y aunque estén contrariándose. En este caso podemos citar el caso de los salvadoreños que se vieron involucrados en el caso de los bolsones, que fue el conflicto que hubo entre Honduras y El Salvador. En este caso se podemos poner como ejemplo la forzada, que por el conflicto territorial que hubo, todas estas personas se vieron involucradas en cuanto a nacionalidad, porque quedaron en el limbo de todo eso. Y está también el otro tipo de naturalización, que es la colectiva, se refiere a todo efecto de una anexión total o parcial que sea producto de una independencia político-jurídica. En este caso podemos citar el fallo de la Corte Internacional de Justicia cuando trató o resolvió el litigio que había entre Honduras y El Salvador. Gracias a este fallo resultó la convención, la siguiente diapositiva, por favor. La Convención sobre Nacionalización y Derechos Adquiridos en las Zonas Delimitadas por la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992, que tiene 3 artículos de suma importancia y que son los que más resaltan, que es el artículo 7, perdón, en donde se les reconoce el derecho a todas las personas que están en esas zonas, que son las de las que hablábamos, que quedaron en el limbo por el conflicto, a optar por una nacionalización, por una nacionalidad. Esa puede ser salvadoreña o puede ser hondureña. El artículo 10 habla sobre los requisitos para que esas personas puedan ejercer el derecho de opción que le corresponde. Y el artículo 11 habla de cómo estas personas pueden conservar su residencia sin que les afecte su nacionalidad, sin que les afecte el derecho que tienen de optar por una u otra nacionalidad. Mi compañero seguirá con la exposición. Requisito para ser naturalizado en Honduras. Artículo 24 de la Constitución hondureña. Son hondureños por naturalización los centroamericanos por nacimiento que tengan 1 año de residencia en el país. Esto, a comparación de nuestra Constitución, establece que los centroamericanos por nacimientos de los países que conformaba la República Centroamericana, que era Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, solo por el mero hecho de nacer en Centroamérica, pueden ser naturalizados inmediatamente, sin necesidad de esperar 1 año de residencia. Luego encontramos que en el 2, los españoles e iberoamericanos, como podemos encontrar como países americanos, por ejemplo, Andorra, México, Argentina, Brasil, y entre otros. Esto por nacimiento que tenga 2 años consecutivos de residencia en el país. En El Salvador, se diferencia en el que serían 3 años y que no sé, en vez de países iberoamericanos, tendría que ser hispánico, es decir, que hable el español. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente en El Salvador tendría que el país en el que éste haya nacido, el extranjero, tendría que hablar español. En cambio, en Honduras no es necesario, sino que los que conforman los países iberoamericanos. 3. Los demás extranjeros que hayan residido en el país tienen que haber residido por lo menos 3 años. En El Salvador eso cambia, haciéndolo por 5 años. 4. Los que obtengan carta de naturalización decretada por medio de una carta de naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicio extraordinario presentados a Honduras. ¿En qué consiste este servicio extraordinario? Consiste en la inversión en Honduras en actividades como turística, agricultura, ganadería, comercio, entre otras cualquiera de rama en la que podría beneficiarse Honduras. Y esto no tendría que ser menor que la cantidad de $25,000 norteamericanos, es decir, estadounidenses. 5. Los inmigrantes que forman parte de grupos seleccionados traídos por el gobierno para fines científicos, agrícolas e industriales después de 1 año de residir en el país llenan los requisitos de la presente ley. 6. Las personas extranjeras casadas con un hondureño por nacimiento. En estos casos se refiere a los números 1, 2, 3, 5 y 6. Se debe de solicitar renunciar previamente a su nacionalidad y manifestar su deseo de optar la nacionalidad hondureña ante la autoridad competente. Cuando existen tratados de doble nacionalidad, el hondureño que opta por nacionalidad extranjera no pierde la hondureña. En iguales circunstancias, lo que se exigirá al extranjero que renuncia, no se le obligará a renunciar a su nacionalidad de origen.
El Estado de Honduras, por medio del presidente de la República, tiene potestad de conceder, denegar o cancelar la nacionalidad hondureña por naturalización. Puede optar la nacionalidad hondureña, la nacionalidad hondureña los extranjeros que hayan residido legalmente en el país durante el tiempo que sea de acuerdo a su nacionalidad. Esto ya lo hablamos anteriormente, que si son centroamericanos tiene que ser por un año, si son españoles o provenientes de países iberoamericanos por 3 años, si son extranjeros, no, por países iberoamericanos 2 años, por extranjero 3 años y por el caso, por casarse por un hondureño 1 año. Además debe cumplir los requisitos siguientes. Tener la capacidad civil de acuerdo a la legislación del país de su nacionalidad. Posee patrimonio, profesión, oficio o actividad industrial lícita que le permita vivir independientemente o depender económicamente de su cónyuge o de sus padres. Con el 2, esto no quiere decir que la persona que quiere residir en Honduras en el año correspondiente que tuvo que estar residiendo en el país, tuvo que obtener un trabajo o por un medio en el que se pueda estar establecido y, o por lo menos tener una facilidad económica en la que le permita sobrevivir. Haber observado una buena conducta y no haber sido sentenciado por delitos antes y durante su permanencia en el país o haber sido requerido por las autoridades de estados, por autoridad de otro estado, por la comisión de un delito común. Y 4, aprobar el examen escrito de conocimientos generales de la historia geográfica y la Constitución de la República Hondureña. ¿Qué quiere decir esto? Que el extranjero que quiera residir en Honduras y naturalizarse deberá de conocer y participar en lo que viene siendo como su cultura y conocer su historia para que este sea un poco más fácil de poder conllevarse con los ciudadanos hondureños. Después encontramos el artículo 90 de la solicitud y requisitos. Hacer varias, solo diré algunas cuantas. La solicitud de naturalización se presenta ante Secretaría General en la Secretaría de Gobernación y Justicia con los requisitos siguientes. Carta poder auténtica por el notario expresando las generales del apoderado legal, las facultades con las cuales se le enviste, su dirección y número telefónico, fax, correo electrónico y en su caso pasaporte original, fotografía reciente, certificación original de nacimiento del solicitante, certificación original de matrimonio si en el caso se haya casado con una persona hondureña de nacimiento. Y aquí están las demás. A continuación, mi compañero siga. Yo les continuaré hablando sobre los cargos públicos. Con respecto a los cargos públicos, podemos observar que Honduras es un poco minucioso, es decir, celoso, al igual que El Salvador, con respecto a las personas o la calidad de las personas que pueden optar a un cargo público. Se dice de que para ser presidente de Honduras, según el artículo 238 de su constitución, establece que debe ser hondureño por nacimiento. Anteriormente el compañero les hablaba acerca de unas diferencias entre el salvadoreño o cómo le da reconocimiento de salvadoreño por nacimiento. El Salvador a los países centroamericanos que formaron parte de la República Federal de Centroamérica. En cambio, Honduras les da únicamente la calidad a los centroamericanos de ser naturalizados inmediatamente. Con respecto a eso del presidente, también El Salvador se encuentra de que solo puede ser un salvadoreño por nacimiento y ahí es donde entra un poco en conflicto, por decirlo así, que se puede como
ser un poco más abierto, más flexible El Salvador por la calidad que los reconoce a los centroamericanos. Aparte de que El Salvador también solicita que debe ser un salvadoreño por nacimiento y ser hijo de padres o madres salvadoreños. Con respecto a los diputados, nos encontramos en igual posición. Debe ser hondureño por nacimiento, El Salvador debe ser salvadoreño por nacimiento. En Salvador la edad es de 25 años y en Honduras es de 21 años. De ahí los demás, o sea, son prácticamente los mismos. Con respecto a la siguiente diapositiva, habla de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De igual manera, debe ser salvadoreño por nacimiento, en Honduras, hondureño por nacimiento. Para ser miembro del Tribunal Superior de Cuentas, en este caso en el país de la Corte de Cuentas, se necesitan los mismos requisitos, hondureños y salvadoreños por nacimiento, cada quien a su país. Con respecto ya a los jefes de misión diplomática, el artículo 245 no en realidad habla de cuáles son los requisitos para ser jefe de misión diplomática, sino que habla de las atribuciones del presidente, pero dentro de ellas podemos lograr captar que establece que los jefes de misión diplomática deben ser hondureños por nacimiento. En el caso de El Salvador, en nuestra constitución encontramos también los requisitos para ser jueces de paz, todos los jueces, los magistrados. En algunos casos, por ejemplo, los jueces solo establece y deben ser salvadoreños, no establece así por nacimiento. En Honduras, pues en su constitución no encontramos esos requisitos. No sabemos cómo, no logramos encontrar cuáles son los requerimientos que ellos establecen. Pero en conclusión podemos saber que para los cargos de, por lo menos de primer grado, sí son un poco rigurosos ambos países y tienen que ser salvadoreños por nacimiento y hondureños por nacimiento. Dejo a mi compañero para que les hable sobre las formas de perder la nacionalidad. Procediendo con la exposición y abarcando el tema de cómo se pierde la nacionalidad hondureña, la misma Constitución de Honduras en su artículo 29 nos establece dos formas dos formas en las cuales se puede perder la naturalización. La primera sería por la naturalización en un país extranjero, y esto viene arraigado y de la mano con los principios que hablaba Gloria al inicio de la exposición, donde establecía que si se está tramitando una nacionalidad en otro país, cualquiera que sea, se debe de renunciar justamente a la de Honduras porque ellos no permiten la doble nacionalidad. Lo permiten solamente con otros países que tienen convenios o acuerdos, pero eso es una excepción a esa regla. Entonces, cuando existe ese trámite a esa nacionalidad en otro país, esa es una forma en la cual la Constitución de Honduras establece la forma en cual se va a desnaturalizar a esta persona. El segundo mecanismo que establece el artículo 29 de la Constitución de Honduras habla acerca de por la cancelación de la Carta de Naturalización. Para este número 2, Honduras es muy específico y establece una ley especial que se llama Ley Especial de Carta de Naturalización, la cual enlista y establece algunos de los motivos o de las razones por las cuales una persona a la cual se le entrega una carta de naturalización se le tendría que cancelar. En la siguiente diapositiva. En el artículo número 12 se encuentran enlistados estos motivos, estos requisitos. Entre algunos de los más importantes está cuando una persona se le imputa un delito y hay o existe una sentencia condenatoria firme, y ya sea en el país o fuera de ello, es decir, en un tribunal extranjero, si esta persona tiene una sentencia condenatoria firme y esta persona posee su carta de nacionalidad, pues al final se le termina cancelando y por ende su nacionalidad hondureña deja de surtir efectos. Otra de las razones importantes para mencionar es cuando se presta servicio en tiempo de guerra a enemigos o a aliados. Esto también es uno de los principios que mirábamos al inicio de la exposición, ya que es una de las razones por las cuales no puede existir doble nacionalidad, porque al existir doble nacionalidad una persona
entraría en el conflicto sobre a qué país debe o no entregarle sus servicios. Por tanto, al hacerlo, quedaría sin su carta de nacionalidad y, perdón, de naturalización, y por tanto su nacionalidad hondureña tampoco tendría efecto alguno. Existen otras razones, otros factores, como desempeñar en el país sin licencia del Congreso, ya que el Congreso es quien aplica y aprueba todo trámite para la persona que va a realizar un empleo, ya sea de trabajo militar o de carácter político. Si no tiene esa licencia otorgada y aprobada por el Congreso, esta persona también puede incurrir en que su carta de naturalización se le sea cancelada por incitar, promover o actuar en contra a las leyes electorales o actos fraudulentos. También se le puede cancelar su carta. Las personas que promuevan el continuismo o la reelección del presidente de la República, también uno de sus efectos es que la jurisprudencia establezca que también van a hacer de su carta de naturalización la cancelación respectiva. Un aspecto importante en cuanto a la símil que hacemos con la Constitución de El Salvador es que para estos requisitos o para esta lista de acciones que las personas incurren, no queda como tal, sino que la institución que se encarga de velar por este trámite, hablamos de la Secretaría de Gobernación y Justicia, realiza un expediente donde lo que hace es notificar a la persona a la que incurrió en cualquiera de estos requisitos o la serie de estos requisitos y la notifica para que en una especie de audiencia pueda la persona emplazar, llegar y enfrentar una especie de audiencia para sus alegatos y que a través del principio de defensa y contradicción pueda sostener el porqué y el por qué manifiesta que no lo ha cometido o el por qué justifica que la realización de ese acto no es una razón para que se le cancele su carta de naturalización. Este es un aspecto jurisprudencial muy importante porque le brinda la ley y en este caso la Constitución le da un respaldo para que la persona en todo caso pueda siempre defenderse de cualquier tipo de acusación. En este caso, cuando es de un aspecto administrativo, también es una forma en la cual la Constitución de Honduras establece el requisito. Entonces, en conclusión, los dos mecanismos que establece constitucionalmente Honduras para dar por terminada su carta de naturalización o perder la nacionalización es estos dos, que es por tramitar una nacionalización en país extranjero o por incurrir en cualquiera de las razones que están en el artículo 12 y que están sostenidas también en la ley especial de carta de naturalización. Esa es mi parte. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.